Bueno, chicos, vamos a ver este tema, metodología de solución de problemas, introducción al lenguaje de programación Java. Esto se refiere a la unidad 3, al programa de estudio de cibernética y computación 1. Es muy importante definir el concepto de problema e identificar los elementos de un problema. Esto es algo muy importante que debemos de llevar en el transcurso del tiempo. Los jóvenes que estudian ingeniería, cualquier ingeniería o actuaría, necesitan ver la metodología de solución de problemas. Es algo muy importante. E introducción a los lenguajes de programación, como es el caso de Java, porque hay que resolverlos, analizarlos y comprenderlos para después aplicarlos. Lo primero que debemos de ver, ¿qué es un problema, muchachos? Ese es lo primero que debemos nosotros de analizar. Vamos a ver tres diferentes personalidades de la resolución de problemas que han contribuido a este concepto. Podemos ver a Polya, que es el padre, se le considera el padre de lo que es, qué son los problemas y cómo se resuelven y cómo se deben de llevar a cabo. Y vamos a ver en el primero, ¿no? Dice Polya, 1965, Un problema significa buscar de forma consciente una acción apropiada para lograr un objetivo claramente concebido, pero no alcanzable en forma inmediata. Nos está indicando de que nosotros tenemos que buscar en forma consciente, llamémosle consciente, analizarlo, comprenderlo, para que nosotros llevemos ciertos procesos para alcanzar en forma adecuada e inmediata la solución. Sí, eso lo marca Polya. Sí, podemos ver a Parra de 1990, un problema lo es en la medida en lo que el sujeto al que se plantea dispone de los elementos para comprender la situación que el problema describe y no dispone de un sistema de respuestas totalmente constituido que le permita responder de manera inmediata. Parra lo que comenta, muchachos, es de que el sujeto como tal, la persona, tiene que tener los elementos para poder resolverlo. Si él no tiene los elementos, obviamente no tiene forma de cómo entenderlo ni cómo llevar a cabo la solución. Y Gaulin, en el 2001, que es uno de los que en mi caso muy particular ha indicado una definición de problema adecuado para que lo podamos entender, es: hablar de problemas implica considerar aquellas situaciones que demandan reflexión, búsqueda, investigación, y donde para responder hay que pensar en las soluciones y definir una estrategia de solución que no conduce precisamente a una respuesta rápida e inmediata. No, Gaulina, algo que me gusta es de que, chicos, de verdad, cuando ustedes vean la solución de problemas conmigo y lo veamos de esa manera, es muy importante analizarlo, reflexionar, buscar la solución. No nos podemos desesperar. Los problemas que nosotros vamos a hacer son de matemáticas, física, química. Son problemas que muchas de las veces ustedes han visto en la secundaria y parte de su bachillerato, y eso es algo muy importante para poder programar. Si nosotros queremos programar sin saber solucionar problemas, no lo vamos a poder hacer. Una persona que programa siempre debe de analizar un problema, lo debe de comprender, lo debe de buscar las diferentes soluciones y reflexionar para buscar la mejor solución. No nada más es de llegar y sentarse a la computadora y querer resolverlo, no. Hay un gran proceso que ustedes tienen que llevar a cabo. Entonces el problema como tal, ustedes lo tienen que analizar y comprender para buscar su solución más adecuada. Ahora, existen elementos y relaciones del problema. Cada vez que a mí me dan un problema, lo tengo que analizar y reflexionar. Eso ya quedamos claro. Pero debemos de tener los diferentes elementos en los cuales tienen que estar relacionados con el problema. Si no tengo esas partes fundamentales, pues obviamente no lo voy a poder entender. Muchas de las veces nosotros, cuando nos lanzan un ejercicio, no encontramos el modo ni la forma de poder resolverlo porque no llegamos a comprenderlo bien. Pero si nosotros empezamos a desprender cada uno de los datos que tiene, pues obviamente con esos tenemos que trabajar para buscar la solución. Obviamente tengo que tener un conocimiento previo, porque si no lo tengo que hacer una investigación. Haciendo la investigación yo ya con eso voy a poder entenderlo y llevarlo a cabo. Pero si primero estos elementos no los tengo y no les entiendo, difícilmente puedo llegar a la solución.
Ahora, ¿cuáles son estos elementos que debemos nosotros de buscar? Son los siguientes. Vean, los elementos que constituyen un problema es todo aquello que afecta e incide directamente en la solución del mismo, o acontecimiento que nos llevan a realizar una actividad y lograr la respuesta correcta. ¿Cuáles son? Necesitamos los datos de entrada, tenemos que procesarlos y podemos tener la salida. Esos son los tres procesos que debemos de llevar a cabo. Ahora bien, quiero que quede claro, ¿por qué nosotros debemos de entender estos tres procesos? Porque nosotros vamos a llegar a cabo una programación, que después vamos a indicar el concepto, pero necesitamos programar un dispositivo o necesitamos desarrollar ciertas actividades para que la computadora pueda hacer una acción. Un ejemplo, si a mí me piden mi número de cuenta para saber mi historial, pues obviamente el dato de entrada es mi número de cuenta. Va a procesar toda la información que tiene la computadora de servicios escolares, toda esa información, porque obviamente son más de 11,000 alumnos que tiene inscritos, se tiene que procesar para darte a ti tu salida, porque tú tienes que tener tu historial, es único. Entonces, obviamente, ¿tú qué haces? Haces una entrada, la máquina lo procesa, que tú nunca lo ves, porque eso lo hace internamente y después te da la salida. Ese es algo muy importante, chicos. El procesamiento es algo que nosotros no vemos, pero es lo que vamos a trabajar en este semestre y el otro. Esa gran cantidad de procesamiento de información es lo que hace que una persona entienda qué está haciendo las computadoras internamente, y eso hace que nosotros hagamos la solución de los problemas. Y esa es la parte que muchas de las veces nosotros debemos de entender. Va a haber una entrada, siempre va a haber entradas. Se va a procesar la información y me va a dar una salida. Bueno, vamos a entrar con los ejemplos. Vamos a verlos. Miren, calcular el área de cualquier triángulo. Vean, aquí tengo un problema. Calcular el área de cualquier triángulo. Ahorita lo vamos a ir desmenuzando cada uno de ellos. Pero ahorita tengo el problema nada más. Calcular el área de cualquier triángulo en la cual yo tengo que hacer. ¿Cuál será el segundo ejercicio? Dado dos puntos en el plano cartesiano, me dan los puntos, las referencias de estos puntos A, X1 y Y1 y B, X2 y Y2. ¿Cuál es la distancia entre dichos puntos? ¿Sí? También. Y por último, calcular la suma, resta, multiplicación y división de dos números. Vean, no me está dando ningún número. No me está dando ningún número. Pero yo sé que cada uno de ellos tienen datos de entrada. Se van a procesar para darme una respuesta, una salida. Véanlo adecuadamente. Ninguno de estos tres ejercicios me están dando números. Solamente tengo que identificarlos yo para dar respuesta a la solución del problema en la cual me están indicando. Vamos a ver el primer ejemplo. Vean, calcular el área de cualquier triángulo. Muchos de ustedes me dirían, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Qué tendría que analizarlo? Obviamente, todos me podrían decir, pues los datos de entrada, pues es la base y la altura. Ese es algo importante. Si yo tengo la base y la altura, con eso nosotros podemos trabajar. Esos son los datos de entrada. ¿Sí? Después, ¿cuál sería el procesamiento que se debe de llevar a cabo? La fórmula. ¿Sí? El área es igual a base por altura sobre 2. Con esta fórmula, vean, primero tuve que pedir los datos, después tengo que aplicar la fórmula, se aplica la fórmula y por último me va a dar la salida, que es el área como tal. Si vean estos tres pasos, primero la base y la altura, que es la entrada de datos, después el procesamiento, que es la fórmula como tal, que es área es igual a base por altura sobre 2, y por último el área. No manejé ningún número, manejé la constante número 2 porque así está indicada en la fórmula. Pero este tipo de problemas que tengo, pues obviamente es para un triángulo en la cual tengo la base y la altura. Pero ¿qué pasaría, como lo podemos ver en la pantalla, qué pasaría si yo tuviera otro tipo de triángulo? A ver, ¿qué pasaría si yo tengo este triángulo? ¿Sí? En este triángulo solamente conozco los lados. Obviamente yo puedo calcular la altura, sí se puede calcular, pero solamente tengo los valores de cada uno de los lados del triángulo. ¿Se puede calcular el área? Pues claro que sí, se puede calcular el área porque es una figura cerrada en la cual yo lo puedo calcular. Obviamente tengo que hacer una investigación. Digo, bueno, si nada más tengo los tres lados, como me está indicando, obviamente tengo que ver la fórmula en la cual me permita a mí calcular
el área de este triángulo conociendo solamente los lados. No tengo la altura en este problema, ¿sí? Y es algo que tengo que hacer yo una investigación para poder encontrarlo. Y si ustedes se ponen a buscar, pues obviamente van a encontrar la fórmula de Herón de Alejandría, en la cual conociendo cada uno de sus lados pueden calcular el área. Vamos a verlo de la siguiente manera, vean. Siempre los datos de entrada, como lo estamos indicando aquí, aquí me indican los datos de entrada, ¿sí? Conocer el valor de cada uno de los lados del triángulo A, B y C. Después, ¿cuál sería el proceso? Bueno, pues el proceso sería la fórmula para calcular el área, pero indicada por Herón de Alejandría, que es algo muy importante, porque obviamente estoy acostumbrado a calcular el área base por altura sobre 2 para un triángulo que conozco la base y la altura, pero en este caso no lo tengo. Pero obviamente yo tengo que calcular el área. Y aquí me la dan la fórmula, vean, esta S, haciendo ciertos cálculos para este tipo de figura, obviamente se le conoce a la S como el semiperímetro, que es igual a la suma de los tres lados dividido entre 2, ¿sí? Y lo pueden ustedes comprobar. Aquí lo importante no es tener los números para calcular el valor para el área, no, sino analizar con estos tres datos que tengo, analizarlo para llegar a esta fórmula. Yo la encontré y por eso la coloco, porque ya es una fórmula establecida, investigada, desarrollada, comprobada. Entonces ya con esta fórmula yo puedo calcular el área. Y vean, se refiere a la raíz cuadrada del semiperímetro por, pongo paréntesis, porque así está indicado, semiperímetro menos el valor de uno de los lados por semiperímetro menos el otro valor y semiperímetro menos el otro valor. Aquí cerramos con otro paréntesis, ¿sí? Para que quede número de paréntesis abiertos, debe de ser el mismo número de paréntesis que estén cerrados. Y con esto nosotros calculamos el área. ¿Por qué lo coloco, muchachos? ¿Por qué se debe de colocar esto? Porque quiero que vean que existen diferentes formas de resolver un problema. Diferentes formas. Si alguien me hubiera indicado de esta manera, está bien. Y si alguien me indicó de la manera de base por altura sobre 2, también está bien. ¿Sí? Son las cosas que debemos ir analizando y comprobando y resolviendo para llegar a la solución. Y eso nos va a permitir. No he manejado ningún valor numérico, es algo muy importante, en la cual con eso después lo vamos a comprobar de una manera muy sencilla, pero primero hay que llevar a cabo estos tres procesos que estamos considerando para poder resolver cada uno de los problemas. Vamos con el segundo ejercicio, muchachos. ¿Sí? Vamos con el segundo. Vean, dados dos puntos en el plano cartesiano, verán el punto A y el punto B como está indicado en el plano cartesiano, ponemos todas las variables, vean, me piden a mí cuál es la distancia entre dichos puntos. Eso lo podemos nosotros comprobar y lo podemos nosotros sacar también sin problema, ¿eh? Pero aquí lo importante es de que yo tengo esta figura que me representa la solución del problema y yo tengo que analizarlo para llegar a la solución. Si no lo tengo, pues obviamente busco en internet cómo calcular la distancia entre dichos puntos, conociendo el valor de cada uno de los puntos como lo tengo aquí. Vean, el valor de cada uno de los puntos, como lo tengo aquí, pues es x1 y y1 para el punto A, y para el punto B tengo x2 y y2, ¿sí? Y ya con eso me da, tengo estos dos puntos y calculamos la distancia entre ellos, ¿sí? ¿Cómo será primero? Bueno, vamos a los datos de entrada. ¿Qué dicen los datos de entrada? Conocer los valores de los puntos del plano cartesiano A y B. Eso es lo primero que debemos nosotros de tener a la mano. Ya teniéndolo, pues obviamente hago una investigación a ver cómo se calcula la distancia entre esos dos puntos y vean. Y aquí ya lo tengo. Aquí me dice la distancia del punto 1 y del punto 2. Esto es lo que me está indicando la fórmula. Es igual a raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Con esta formulita que me estoy aquí aventando, obviamente puedo calcular la distancia entre esos puntos y la salida, pues obviamente es el resultado que yo obtenga. Si yo a esto le doy valores, le puedo dar valores, podemos comprobarlo. Pero vean lo importante que es esto. Tengo los datos de entrada, que son los puntos del plano cartesiano. Tengo el proceso, que es la fórmula para calcular la distancia entre los dos puntos. Y tengo la salida, que es la distancia. ¿Sí?
Último ejercicio, muchachos. Último ejercicio que ustedes van a ver, ¿o no? Ahora, calcular la suma, restar, multiplicar y dividir dos números. Ayúdenme, ¿cómo lo resolverían ustedes? Indicando los tres elementos principales. El primer elemento, ¿cuál es? Entrada. ¿Qué necesitamos? Los dos números. ¿Sí? Ese es lo primero que debemos nosotros de conocer. Conocer los dos números, las variables en las cuales se les va a asignar ese valor. El segundo paso, proceso. Bueno, el proceso es de que yo indique con esos dos números los voy a sumar, esos dos números los voy a restar, esos dos números los voy a multiplicar y esos mismos números los voy a dividir. Y en la salida voy a ver cada uno de los resultados que obtuve con cada una de las operaciones. Y aquí están, ¿sí? Podemos ver lo que les acabo de decir. Aquí están los dos valores de los dos números, lo estamos indicando con dos variables, ¿sí? A y B. Esas variables son aquellas que se les asigna un valor. En el proceso, lo que les acabo de indicar, con esos dos números que yo tengo, que son las variables, obviamente voy a sumar, lo voy a restar, lo voy a multiplicar y lo voy a dividir. Y la salida, pues obviamente es cada uno de los resultados. Quiero que vean algo aquí, chicos, muy importante. Esta variable S, que es mayúscula, debe de ser la misma que yo tengo. ¿Sí? En algunos lenguajes de programación son muy sensibles. Aquí se le llama sensibilidad, que si yo pongo S mayúscula en esta parte, en esta operación que tengo aquí, y aquí pongo S minúscula, obviamente me puede marcar un error porque son caracteres en mayúsculas y minúsculas. Sí, eso lo tengo que distinguir y lo tengo que respetar. Si yo aquí colocara la palabra suma, que si yo puedo indicar la palabra suma aquí, y le pongo igual A más B, bueno, aquí tengo que poner, en esta parte tendría que poner la palabra suma, ¿sí? Porque es la variable que se le está asignando. Esos son conceptos fundamentales, chicos. Estamos viendo conceptos sencillitos, pero que a la larga los vamos a manejar nosotros para resolver este tipo de problemas, ¿sí? Y con esto ya terminaríamos los tres ejercicios que ustedes tienen que desarrollar y tienen que entregar, ¿o no? Ahora, ¿cuál es la actividad que ustedes tienen que desarrollar de cada uno de estos ejercicios? Ahora a ustedes les toca, pues obviamente, resolver sus problemitas, ¿sí? ¿Cuál es el primero que me tienen que indicar con todas las etapas que les expliqué? Es convertir de grados a radianes, ¿sí? Segundo, calcular el área, perímetro y diámetro de un círculo. El número 3, en una tienda de autoservicio se encuentran los productos electrodomésticos al 35% de descuento. Indique el procedimiento para calcular el descuento. Muchachos, son tres ejercicios igual de la misma manera de hace rato. Los hacen en su cuaderno, lo pueden hacer en un documento de Word, en lo que ustedes quieran. Lo generan en PDF y lo suben en sus actividades. ¿Sí? Cualquier duda,